Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Elsimari Sierra Rosario. En esta ocasión, nuevamente, bajo la asignación especial del Instituto Teológico Betel y del Departamento de Educación del Concilio de Iglesia de Jesucristo el Buen Samaritano, vamos a presentar la clase bíblica, el estudio bíblico número 19 para la sociedad de jóvenes. Así que le invito, juventud, a que se una conmigo y estos jóvenes de la directiva que me acompañan en el día de hoy. Estudio bíblico número 19 del expositor Senda de Vida se titula Un pacto de vencedores. Un pacto de vencedores. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué entienden por la palabra pacto? Breve, no se preocupen. Pacto pues, es como cuando se hace pues, un acuerdo que se supone que sea por siempre, que sea de acuerdo entre dos o más partes para pues, cumplir con cierto acuerdo, con eso mismo. Amén. Exactamente eso, es un acuerdo entre dos o más personas, con la diferencia que el pacto, además del compromiso, el compromiso se puede romper, pero el pacto no se puede romper. Así que el título es Un pacto de vencedores. Vamos a ir a la idea central, que dice de la siguiente manera, me acompaña. El consumo de drogas no es un juego de niños, es entrar a un mundo oscuro y tenebroso del cual no es fácil regresar. Me pareció muy interesante este comentario en la idea central, porque la realidad es que casi todo el mundo que entra al mundo de la droga, pues entró o porque estaba aburrido, porque no tenía nada que hacer, por presión de grupo, y no se dan cuenta que están entrando a una atadura que es difícil después de desprenderse de ello, ¿verdad? Vamos ahora entonces a leer la lectura bíblica. Quiero que me acompañen. Josué 24, vamos a estar leyendo los versículos 2, 14, 15, 16, 19, 20 y 21. Amén. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes vieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque eres Dios santo y Dios celoso. No sufrirán vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y el 21 dice: el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Amén. El versículo para memorizar está dentro de la clase, así que en estos momentos no lo vamos a considerar. Voy a leerle la parte de lo que es el comentario bíblico, que dice de la siguiente manera: consumir sustancias aditivas puede ser peor de lo pensado. Las drogas tienen una conexión profunda con el mundo espiritual, dice un ex drogadicto. Muchos practicantes del oculto usan drogas para facilitar el contacto con el mundo de los espíritus. Y muchos consumidores de drogas han confesado que han tenido experiencias extrañas que los han llevado a cometer actos de los cuales se han lamentado. Por tanto, el consumo de drogas sin darse cuenta por tanto, el consumidor de drogas sin darse cuenta puede convertirse en un instrumento de fuerzas oscuras y prestar su mente para ser recipiente
de malos espíritus. Las drogas más comunes en este caso son la marihuana, la cocaína, LSD, los tipos de hongo y las mezclas de extractos de las plantas. Yo sé que la mayoría de los jóvenes han escuchado de todo eso en sus escuelas y hasta en las universidades. Las drogas son una de las herramientas favoritas de Satanás porque las personas recurren a ellas para aliviar sus problemas cotidianos de estrés para ser aceptadas socialmente, pero adicionalmente y sin darse cuenta, le están entregando el control de su vida al enemigo. El llamado de Dios es: escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses, demonios, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el llamado de Josué. Quiero que vayamos entonces rápidamente a la introducción, que está muy interesante, tiene unas historias verídicas que quisiera compartir con ustedes. Dice: el 18 de mayo del 2017, un joven de 26 años de nombre Richard atropelló con su auto a 22 personas, de las cuales una murió. Esto sucedió en Times Square, en Nueva York. Al ser aprendido, dijo el policía: yo quería matarlos a todos. Y también dijo haber escuchado voces en su cabeza y haber visto alucinaciones. Richard se había drogado con marihuana mezclada con otras drogas. Muchas personas que han cometido crímenes reportan haber escuchado voces en su cabeza o no recordar al momento las cosas que hicieron, ¿verdad? El común denominador de todo ello es que habían consumido drogas, alcohol o una combinación. Cuando las personas pierden el control de sí mismos al drogarse o alcoholizarse, lamentablemente quedan expuestos a que alguien tome el control. Y si los espíritus inmundos se les abre la puerta, ellos no vacilarán en habitar en esas personas, buscando descanso para sí mismos y hasta tomar el control de su voluntad. Así que este tema es bien interesante, porque la mayoría de las veces que hemos hablado sobre el consumo de drogas aquí, lo hemos tratado en un tema social, humanista, quizás psicológico, pero en esta ocasión lo vamos a tratar en el mundo espiritual. Y tenemos que estar conscientes de que las drogas también son herramientas y puertas que puede utilizar el enemigo para apoderarse de nuestros cuerpos, de nuestra mente, de nuestros pensamientos y aún de nuestra manera de actuar, y lo hemos visto aquí. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, yo creo que eso fue hace poco, en Florida, un estudiante que entró a una escuela y empezó a matar gente. Es más, el mismo que pasó en la discoteca gay, en la Florida también. Esa gente, cuando los entrevistan, dicen que escuchaban voces de que los matara, de que no dejara a nadie vivo, y es que estas fuerzas malignas toman posesión de su vida. Así que aquí estamos hablando de un doble peligro, porque ya hemos hablado de las consecuencias físicas, sociales, emocionales, espirituales que tiene la droga, y ahora estamos viendo que el campo de batalla del enemigo también se amplía en este caso, porque vemos entonces cómo Satanás puede tomar control y dominio de ti si tú en algún momento consumes droga. Vamos a entrar entonces directo a la clase bíblica y le voy a pedir a nuestro hermano Josué que nos hable un poco sobre Josué capítulo 24, versículo 2. Amén. Amén, Dios les bendiga a todos, espero que se encuentren bien. Leemos brevemente nuevamente esa parte del libro de Josué. Se lee en nombre del Padre, de Dios, Espíritu Santo. Amén. Y dice así Josué 24, versículo 2. Y dio Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces vemos que dice en la clase lo siguiente. Nos establece una pregunta, dice: ¿tienen las drogas una conexión con el mundo espiritual? Y nos dice, la realidad de un mundo espiritual, la realidad de un mundo espiritual. Las escrituras enseñan que hay un conflicto espiritual que está detrás de la realidad que vivimos. Hay una batalla espiritual entre Dios y Satanás, entre el espíritu de verdad y el padre de mentiras, entre el culto a Dios y el culto al diablo, que continúa hasta el día de hoy.
Satanás, para ganar esta guerra, promueve, entre otras armas, las drogas como una alternativa para llenar el vacío espiritual de las personas. Su plan está basado en mentiras, engaños, falso razonamiento y presión social para que la humanidad no encuentre la salvación que Dios nos ofrece a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Efesios 6:10. Hoy en día, lo que la Biblia llama posesión demoníaca se denomina hoy como enfermedad mental, paranoia, psicosis, esquizofrenia, bipolaridad y otras maneras, cuando en realidad muchas veces es una invasión espiritual que enriquece un tratamiento espiritual. Luego nos pone otro punto que dice, las drogas, una puerta a los demonios. Cada vez que las personas consumen drogas, están suprimiendo la conciencia y debilitando la voluntad, que son una protección que Dios nos dio. Y la probabilidad de la subyugación por parte de un espíritu demoníaco es factible. En los casos documentados de posesiones de alcohólicos y drogadictos, existen muchas similitudes con las posesiones descritas en las Escrituras. Cabe mencionar que con lo anterior no estamos diciendo que todas las personas que consumen alcohol o drogas estén endemoniadas. Sin embargo, sí incrementa sus probabilidades de ser habitados por demonios cada vez que pierden el control de sí mismo. Cuando están en sus 5 sentidos y se encuentran en ese lamentable estado por su propia voluntad. Basta con leer las noticias para darnos cuenta de esta realidad. La reflexión dice, cada vez que el adicto se droga, las defensas espirituales se desvanecen, perdiendo el control de sí mismo, quedando expuestos a una posesión demoníaca. Verdaderamente que esto es algo bien interesante, como decía nuestra hermana Elsie Marie, ya que pues esto no solamente involucra el aspecto social, el psicológico y lo que sea, sino que involucra el ámbito espiritual, y creo que ese puede ser es el que más influye en la vida de todas las personas. Entonces vemos que me resulta bien interesante lo que menciona aquí, de que el hecho de que cuando una persona se droga, como que baja su defensa, por decirlo así, no está alerta, y como que pierde control de su voluntad, y es cuando el enemigo entonces se aprovecha y toma control. Y eso es lo que el enemigo hace a través de esta sustancia, que busca ese momento en el cual nos sentimos débiles, que entonces quizá la persona accede a ese tipo de sustancia y entonces se encuentra totalmente desguardado y el enemigo se aprovecha y entonces hace un daño irremediable, como decía Elsie Marie ahorita, que muchos ejemplos, muchos casos de personas que han cometido actos criminales bien feos, asesinatos, cuántas cosas hay, que vemos que son inspirados por voces o cosas que escuchan, y pues la ciencia dice no, que son cosas pues psicológicas y todo eso, pero no podemos eliminar el factor de que estos son cosas que son influenciadas por el mundo espiritual, y mucha gente, incluso muchos cristianos, tienden a subestimar estas cosas, y no, como dice la palabra, que cree estar firme de que no caiga, y tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas y no cogerlas relajo. Y pues que el mensaje que queremos llevarle a la juventud es que quizás, como decíamos en una de las casas anteriores, que quizás esto brinde un cierto placer o tranquilidad momentánea, porque pues las personas muchas veces acuden a esta sustancia para llenar un vacío, el vacío espiritual que todo ser humano tiene, que a veces no lo conoce, pero ese vacío espiritual por Dios. Buscan llenarlo con otras cosas, pero terminan exponiéndose a estos factores espirituales y muchas otras cosas más, que entonces ponen hasta su propia vida en riesgo y muchas veces no lo conocen. Entonces quizá la sociedad pues como que lo trata como que de encajonar en un paquetito quizás más aceptable o más cómodo, para quizás como que disminuir, podemos decir quizás como que el efecto de que no, quizás algo psicológico, como que tratando de pintarlo un poco más bonito, diría yo, pero que esto es algo fuerte, es algo serio y que no podemos subestimar, y que como cristianos tenemos que pararnos en la brecha y ser esa luz medio de tiniebla que somos en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Yasué con tan importante aportación. Así que vemos que el mundo de las drogas se relaciona con el mundo espiritual. Hay una conexión muy directa, incluso al final de esa parte, la reflexión dice, cada vez que el adicto se droga, las defensas espirituales se desvanecen, perdiendo el control de sí mismo, quedando expuesto a una posesión demoníaca. Así que es una puerta al mundo espiritual de maldad que la persona abre al consumir directamente drogas. Así que vamos entonces ahora con nuestra hermana Alexandra
Josué capítulo 24, versículos del 15 al 18. Alexander. Amén. Josué 24, versículos 14, 15, 16 dicen así. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces quisiera leer lo que dice el libro acerca de los comentarios. Y al igual que en la parte de que Josué explicó, comienza con una pregunta. Dice, ¿qué significa tener otros dioses en nuestra vida? Y rápido nos da una respuesta y dice, es cualquier cosa que necesitemos más que a Dios. Esto me dejó impactada, porque en la realidad nosotros creemos que hacer ídolo es como que idolatrar a artistas, que si ese es mi ídolo, que si ese no, es cualquier cosa que nosotros entendamos que necesitamos más que la presencia de Dios. Cualquier cosa que nosotros entendamos que necesitamos más que el mismo Dios. Entonces vamos a leer lo que dice aquí el texto. El texto dice, es importante tomar una decisión. Como vemos, Josué le dice al pueblo, ustedes tienen el momento de que se decidan. Vamos a ver lo que nos dice el comentario. En la presente historia bíblica encontramos a Josué, un extraordinario líder militar al servicio de Dios, congregando al pueblo con el propósito de confrontarlo para que tomen una decisión firme entre servir al Dios que le había rescatado de Egipto o continuar atados, amarrados a los dioses falsos a quienes habían servido sus antepasados. Josué deja bien claro que al pueblo tiene que tomar una decisión. No puede haber neutralidad. Pero si deciden servir a Dios, deben de dejar de servir a los dioses falsos que secretamente vienen cargando. Aún después de la gran experiencia del Éxodo, algunos de los israelitas aún traían los dioses egipcios. El llamado de Josué es contundente. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos que Josué tiene una postura. Josué le está diciendo, ustedes van a decidir a quién ustedes le van a servir. Si ustedes quieren servir a los dioses de los egipcios, allá ustedes. Si ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos, mira, allá ustedes también. Pero yo estoy seguro de que a quien yo voy a servir es a Jehová. Yo voy a servir al que me dio la victoria en todo el libro de Éxodo. Me dio la victoria cuando salimos de Egipto. Me dio la victoria ante el Canaán. Me dio la victoria en el desierto. Me dio la victoria ante la piedra. Me dio la victoria en todo momento. A ese al Dios que yo voy a servir. Entonces, esa misma postura es la que Josué le exige al pueblo israelita en este momento. Y la misma postura que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. ¿A quién vamos a servir? ¿Vamos a servir a nuestros placeres o vamos a servir a Dios? Y como joven es una pregunta difícil, pero es que tenemos que tener postura ante el mundo. Tenemos que tener postura ante lo que estamos viviendo hoy en día. ¿A quién vamos a servir? ¿Voy a servir a la voluntad de mi amiguito? ¿Voy a servir a la voluntad de mis padres? ¿O voy a servir a la voluntad de Dios? Y continúa, una decisión en integridad y verdad. Cada ser humano es responsable de elegir entre lo que le conviene y lo que le destruye, entre rendirse y entregar su corazón a Jesús, quien vino a ofrecernos una vida abundante, o continuar sirviendo a los dioses crueles y despiadados de las drogas, los placeres, el dinero, el materialismo, que no satisfacen y que dejan un vacío y frustración. La decisión de servir al Señor no debe ser basada en emociones pasajeras que no van a durar. La decisión debe ser íntegra,
total y verdadera. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Josué 24:14. Esto significa servir de todo corazón. Esto era cierto para los israelitas como es cierto para toda la humanidad. De modo que Josué no tuvo reparos en decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión más importante que debería hacer una persona. No habría tantos jóvenes atrapados en el mundo oscuro de las drogas. Realmente, si todos dijéramos a una sola voz, yo y mi casa serviremos a Jehová. El mundo sería mejor si existieran más jóvenes con resoluciones al estilo de Josué. Y termina con una reflexión que se encuentra en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es una promesa que nos dejó Cristo a todos nosotros. ¿Qué va a decidir? ¿Cuál es la decisión del día de hoy? ¿Por el ladrón o el porque nos da la vida eterna? Yo me decido por Cristo. Hasta aquí, Simari. Amén. Por eso el título de este estudio bíblico es Un pacto de vencedores. Porque para hacer un pacto hay que tomar una decisión. Y la decisión es difícil porque el mundo llama, los placeres llaman, como dijo Alexandra. Hay tantos ofrecimientos. Muy bien, nosotros pudiésemos haber decidido no servirle al Señor y entregarnos a todo, ¿verdad? Lo que ofrece este mundo. Pero creo que todos los que estamos aquí estamos con el mismo pensar de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a terminar esta clase bíblica en Josué 24:19 con nuestro hermano Michael. Los últimos versículos. Amén. Dios les bendiga de manera especial en esta hermosa noche del Señor. Vamos a estar leyendo entonces Josué 24, capítulo 19, si no me equivoco, el 19 al 21. Dice de la siguiente manera. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Primero que nada, quería hacer un pequeño resumen aquí de lo que está pasando en el panorama bíblico, ya que es un poco confuso, por lo menos yo no entendí la primera vez que leí este versículo 19, porque no había leído el capítulo completo. Tuve que leer el capítulo completo para entender qué es lo que Josué le está queriendo decir al pueblo. Y la verdad es que el pueblo de Israel, Josué comienza el versículo recordándoles desde el principio, desde Abraham. O sea, Jehová llamó a Abraham, lo sacó de Taré, su padre, de la tierra donde él estaba. Lo llevó a Egipto, donde se refugió, luego lo llevó a Canaán. Da un resumen de toda la vida de estos grandes hombres de la fe, desde Abraham hasta Moisés, cuando lo sacaron de la tierra de Egipto. Significa que ellos ya habían cargado con unos dioses que pues no eran dioses, pues obviamente no eran el Dios verdadero, pero el pueblo sí tenía conocimiento de quién era Dios. Ellos vieron el mar rojo dividirse, ellos vieron el maná del cielo, ellos vieron las codornices, ellos vieron el agua de la peña, ellos vieron los rayos y centellas, las bocinas que salían del monte. Ellos literalmente vieron a Dios. Ellos vieron a Dios. En una ocasión en la Biblia, en Éxodo, la palabra nos habla y nos dice que los sacerdotes estaban en una ocasión con Moisés y estaba un grupo de sacerdotes allí con él y dice que ellos vieron a Dios. Literalmente el pueblo vio a Dios, ellos conocían quién era Dios. Pero lo que pasa con este pueblito es que cada vez que ellos pasaban por algún lugar, por ejemplo, la tierra de los moabitas, vamos a decir, ellos se llevaban de las mujeres que encontraban en esos lugares y se llevaban las mujeres de aquí, se llevaban las mujeres de acá
y entonces se llevan cositas de aquí, se llevan cositas de acá, y entonces iban adoptando los dioses y algunas culturas de estos otros lugares. Es como que Dios me mandara a mí para Dorado, y que yo desde Cagua fuera llevándome todo lo que encontraba yo por el camino cuando llegaba a San Juan, cuando pasaba por tal sitio, y venía, agarraba y me llevaba esto, me llevaba lo otro, y eran unas etapas que lo que fueron llevando al pueblo fue a un momento donde ellos adoptaron una serie de dioses y una serie de creencias que no eran las correctas. Quería aplicar esto a la vida de los jóvenes, ya que fue una clase para los jóvenes. Y es que cada uno de nosotros como jóvenes, especialmente nosotros jóvenes cristianos, que somos los que estamos tomando esta clase bíblica, nosotros pasamos por una serie de etapas en nuestra vida. Desde que somos juveniles pasamos por diferentes cambios hormonales, psicológicos, mentales, pasamos por unas diferentes etapas en las cuales nosotros debemos acercarnos más a Dios y de no tomar de lo que vemos en estas etapas. Por ejemplo, los que están en la escuela intermedia comienzan a ver una serie de cosas a su alrededor que no son muy buenas y comienzan a hacer de a poquito de lo que hacen algunos. Tal vez no se van de lleno a lo que ellos hacen, pero les da curiosidad y dan algunas probaditas, y mientras van creciendo, esa etapa va creciendo. Cuando llegan a jóvenes adultos, ya están enviciados con cosas que empezaron pequeñas, siguieron tomando levadura de poquito a poquito hasta que llegaron a que toda la masa estaba leudada. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y es que si seguimos de poco a poco adoptando esas cosas que pues no le agradan al Señor, poco a poco, por ejemplo, vamos a hablar del amor al dinero. El amor al dinero no es que tú te ganas 100 pesos mañana y ya tú eres amante al dinero. Eso empieza de poco a poco. El pecado nunca va a empezar de cantazo, a menos que tú estés ya, como dicen, con un pie afuera y un pie adentro. Si somos jóvenes que estamos firmes, el pecado nunca va a entrar a tu casa por completo, siempre va a entrar por migaja. Y ahí es que va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta que estás fuera del camino del Señor. Nosotros como jóvenes debemos afirmarnos y, como dice el expositor bíblico, tener un compromiso completo. La Biblia nos habla de que una fuente no puede dar dos aguas. Tenemos que ser o salados o somos dulces, pero las dos no lo podemos ser. Y esto es lo que Josué le está diciendo al pueblo. Ustedes, así como ustedes están, ustedes no le pueden servir a Dios. Ustedes, con esos dioses que ustedes tienen, ustedes no le pueden servir a Dios, porque Dios es un Dios celoso. Ustedes tienen que dejar todo eso que ustedes están haciendo para que entonces ustedes puedan ser agradables al Señor, para que ustedes entonces puedan servirle al Señor. Y eso es lo que nos habla y lo que nos especifica a nosotros como jóvenes. Si nosotros queremos agradar al Señor, si nosotros queremos ser jóvenes ejemplares, jóvenes que seamos perfectos delante del Señor, que no vamos a ser perfectos completamente, pero sí podemos alcanzar una perfección no completa, porque la perfección completa la vamos a alcanzar cuando lleguemos al cielo. Pero tratar de buscar esa perfección, entonces vamos a hallar la gracia del Señor y la misericordia para con nosotros. Josué le está diciendo, mira, apártense por completo de todo corazón. Tiene que haber un compromiso, un pacto. Una de las características de un compromiso y de un pacto era que en estos tiempos, cuando se hacía un pacto, los soldados, por ejemplo, ellos intercambiaban sus espadas. Yo voy a tener tu espada y tú vas a tener la mía. O se intercambiaban las chancletas. Tú vas a tener mi chancleta y yo voy a tener la tuya. Y ese era el pacto que ellos hacían. Lo que nosotros como cristianos de este tiempo debemos hacer es que nosotros debemos entregarle el camino de nosotros al Señor, para que así Él nos entregue el suyo. ¿Me entiende lo que quiero llegar? Nosotros tenemos que entregarle nuestro camino, nuestra vida se la tenemos que entregar al Señor. Ese es el pacto, para que Él nos dé su vida a nosotros y nosotros podamos caminar por el camino suyo, que Él es el camino y que Él es la vida. ¿Me entiende? Que ese es el compromiso que nosotros como jóvenes debemos tener. Ya es tiempo de que los jóvenes de hoy en día se decidan. ¿Va a estar en el mundo de las drogas para
salirnos de los versículos y concentrarnos en lo que nos quiere hablar la lección, que es de la droga, el mes trimestral, la lección trimestral. O vas a estar en el camino de las drogas, de los vicios, los placeres, o vas a estar en el camino del Señor de lleno. Tienes que tomar una decisión, porque las dos no las vas a poder hacer. Porque si vas a estar en las drogas a mitad y a mitad del Señor, pues ya usted sabe lo que dice la Biblia, del que tiene dos riquezas, tiene dos señores. Si tu Señor es la riqueza y tu Señor es Dios, pues a uno va a aborrecer y a uno va a amar más. Y eso es lo que la Biblia pues nos quiere decir con esto. Josué le habla al pueblo, apártense por completo, y el pueblo dijo, así va a ser, nos apartamos por completo. Esperemos que nosotros como jóvenes, pues, si nos apartemos por completo, no como el pueblo de Israel, que dijo, sí nos vamos a apartar, y pues que al final, como que ahora ellos siguieron cayendo en el mismo jueguito. Así que nada, este es mi comentario. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Michael. Y es importante y es interesante que el líder siempre hace este tipo de confrontación contra el pueblo. Y es importante que nosotros como jóvenes seamos confrontados de vez en cuando y de cuando en vez, porque a veces empezamos bien y de momento nos volvemos turulecos, ¿verdad? Porque la realidad es que nuestro pacto debe ser siempre con el Señor. Y la única manera en que nosotros vamos a ser vencedores es haciendo pacto con Él. Así que, ¿a quién vamos a escoger servir? Josué le dijo al pueblo, ¿a quién ustedes quieren servir? A los dioses de los amorreos, ¿a quién ustedes van a servir? Y ellos dijeron, al Señor. Y Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a leer la conclusión y dice, hoy es el día en el cual debes escoger entre Dios y aquellas prácticas en las cuales te ha llevado a un precipicio oscuro, entre la verdad o la mentira, la santidad o la lujuria, la fe o la incredulidad, entre el oscuro mundo de las drogas y la plenitud del Espíritu de Dios. Ya no hay tiempo más para estar entre dos pensamientos. Hoy es el día en que debes escoger a quién vas a serle fiel, a Dios o a tus pasiones, a Dios o al mundo, a Dios o al maligno. Hoy es el día de cambio. Ya basta de aparecer un día como vencedor y otro como vencido, como Josué, que con valentía expresó, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Así que hasta aquí nuestro estudio bíblico número 19, ¿verdad? Le doy gracias a los jóvenes que estuvieron parte de la directiva conmigo en esta clase. Recuerden que esto fue presentado por el Instituto Teológico Betel y por el Departamento de Educación del Concilio Iglesias de Jesucristo el Buen Samaritano. Como esta clase se supone que se vea el domingo Día de las Madres, queremos aprovechar y brindarle, ¿verdad?, nuestras felicitaciones a todas esas mamás, esas mujeres valerosas de nuestras iglesias. Le queremos exhortar a que sigan hacia adelante. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Bye.